Buenos días, Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, bienvenido a mi canal Regando la Mente. Es fascinante el concepto de la ciudad de Jericó. Tiene de hecho dos connotaciones, una antes, que es cuando era una ciudad cananea, antes de que entrara Israel, y también tiene un concepto semítico cuando ya Israel toma posesión de ella. Primero, en el tiempo de los cananeos era conocida como la ciudad del dios de la luna, ya que ellos adoraban a deidades astrales, pero siendo Israel quien conquista o hereda la tierra que Dios le había prometido desde los tiempos de Abraham, era conocido por el lugar en donde existían muchas hierbas aromáticas, el cual servían para lo religioso, para el ser humano en cuanto a plantas medicinales, pero su connotación realmente era un aroma, una fragancia, ¿verdad? Es interesante, y era conocida como la ciudad aromática. Jericó significaba en el momento para Israel el entrar a ella, el reclamar la promesa hecha desde el patriarca Abraham. Una promesa que fue cumplida en silencio. A Israel se le ordenó en su momento dar una vuelta por cada 6 días, y el séptimo día 7 vueltas, sumando 13 vueltas en total. Lo hacía en silencio, no tenían que emitir ninguna palabra, solamente rodear según la orden de Dios, y Josué le hizo saber esto al pueblo de Israel. La ciudad era impresionantemente, sus murallas inmensas. La muralla de contención, por ejemplo, tenía un espesor de 2 metros. Aún habían 2 murallas más que hacían de la ciudad totalmente una fortificación grandiosa, imposible de entrar si no se abrían las puertas principales de esos muros. A veces nosotros tenemos esos Jericó en nuestras vidas, y mi pregunta o mis preguntas es: alrededor de qué situación estamos dando vuelta, alrededor de cuál milagro estamos dando esas vueltas, o alrededor de qué sueño o qué meta gira nuestra vida. Primero es importante identificar nuestro Jericó. Es posible que no estemos recibiendo porque estamos dando vueltas sin ningún sentido, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, y sabemos que Jericó para Israel estaba muy bien definido porque significaba la entrada, una vez más, el reclamo de esa promesa de heredar la tierra prometida por Dios. Más de 1000 años pasaron para que Israel pudiera hacer realidad su Jericó. Déjame decirte que hubieron muchos interesantes eventos en el cual hubieron Jericó también. Mateo capítulo 20, versículo 29 al 34, hubieron 2 ciegos que gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, ¿verdad?, aunque los escuchaba, la gente los reprendía y le decían: cállense. Ese es el Jericó, la situación de ellos siendo ciegos, no valerse por sí mismo, hacía de que tocaran a la puerta de Jesús para poder derribar ese Jericó. Jesús permitió, fue accesible, no fue indiferente, y le dijo: hagan lo que vengan. Y le hace una gran pregunta que deberíamos de hacernos nosotros. Jesús dice: ¿qué quiere que os haga? Y es interesante porque Jesús, conociendo todo del hombre, quiere saber realmente de nosotros, aún conociendo nuestro Jericó. ¿Qué quiere que haga Jesús por mí, por ti que me estás escuchando? ¿Qué quiere realmente escuchar Jesús de ti? ¿Cuál es tu Jericó? Pues el Jericó de los ciegos, digo, nosotros queremos ver. Y Jesús dijo, pues que se haga conforme a su fe, que se haga conforme a nuestra fe,
Por eso debemos de estar bien claro cuál es nuestro Jericó. También en Lucas capítulo 10, versículo 30, en el desarrollo de la parábola del buen samaritano, hay una pregunta que hizo el intérprete de la ley a Jesús, que ¿quién es mi prójimo? Y es interesante, porque para el intérprete de la ley, el prójimo no podía ser el samaritano. De hecho, no era considerado dentro de su mapa relacional como un ser humano el samaritano. Sin embargo, Jesús le hace ver que ese que no era considerado su prójimo, realmente era su prójimo. Era aquella persona realmente que era no visto como su prójimo. Ese prójimo realmente era su Jericó. Puede ser nuestro Jericó una persona que no puede ser vista como nuestro enemigo, sino más bien puede ser visto como aquella persona que nos está haciendo crecer, nos está forjando nuestro carácter, nos está ayudando a crecer espiritualmente hasta llegar a esa perfectibilidad de la madurez en nuestro cristianismo y nuestra fe en Jesús. También está Lucas 19, capítulo del 1 al 10, otra historia muy interesante. Mucho Jericó tuvo Zaqueo, empezando por su estatura muy pequeña. También la multitud que agolpaba a Jesús y no dejaba que este Zaqueo pudiera llegar hasta Jesús, tuvo que tener bien claro de que su objetivo era querer ver a Jesús, y tuvo que montarse, subirse a un árbol muy alto, y Jesús lo vio y le dijo: baja de ahí, Zaqueo, baja de ahí, baja de todo ese Jericó, y porque es necesario que pose en tu casa. Fue tanto el gozo de Zaqueo que él en su casa, siendo jefe de publicanos, ese oficio que también puede ser ese Jericó, fue ese Jericó para Zaqueo, y que realmente lo privaba de muchos beneficios, tanto en la religión judía como no participar de ningún privilegio religioso. Lo privaba ante la sociedad porque era un traidor, era realmente considerado un pecador. Jesús así lo dice, que aquellos que no reconocen su pecado, ténganlo por publicano. Era su oficio realmente degradante. Sin embargo, Zaqueo no se quedó dando vueltas sin objetivo. Se quedó con un objetivo, identificó sus Jericó, fue a Jesús, y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Te acuerdas de que hablamos de que la connotación de la ciudad Jericó es olor, aroma, fragancia? Pues eso es realmente lo que expresa el sacrificio de Cristo para nosotros los seres humanos delante de Dios. ¿Te acuerdas de que cuando Jesús fue bautizado se escuchó una voz del cielo? Dice los evangelios que decía: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia de él. Esa complacencia es lo agradable que percibió Dios de la obediencia de su Hijo Jesús. Y Efesios capítulo 5, versículo 2, el apóstol Pablo dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En esa aceptación de Jesús, que a través de su sacrificio, nosotros somos también ese olor fragante en cuanto a la salvación que proveyó Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Así que identifica tu Jericó, ora por ese Jericó de manera objetiva, de manera intencional. Haz un círculo de oración, sigue dando esa vuelta en silencio, y que Dios sea al final el que nos dé la victoria, nos dé eso que estamos anhelando y pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Este es la reflexión, esta es la gota de agua espiritual de parte de Cristo que quiero que compartamos para regar o seguir regando
nuestra mente. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Cristo Jesús.